Buenas noches, mi nombre es Estefania Aguirre, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Actualmente curso la carrera de Ingeniería Civil. Esta noche estaré hablándoles acerca de la importancia de entender los conceptos de la electrostática y de la electrodinámica. La electrostática. Podemos definirla como la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo, las fuerzas que se ejercen entre ellas y su comportamiento, o, lo que es lo mismo, el comportamiento de las cargas eléctricas en situación de equilibrio. Dichas cargas son las responsables de los efectos de atracción o de repulsión que generan los cuerpos que la poseen. La electroestática surge mucho antes de que se comprendiera que la electricidad y el magnetismo son fenómenos que están emparentados. Los antiguos griegos ya habían notado los fenómenos provenientes de frotar un trozo de ámbar con tejidos como la lana y ver cómo atraían objetos pequeños con electricidad estática. Ahora, pasamos a definir la electrodinámica. Básicamente, la electrodinámica es la disciplina que se dedica a analizar los fenómenos que generan la electricidad cuando está en movimiento. Estos análisis o estudios se orientan a la interacción de campos magnéticos y eléctricos con cargas que se desplazan. El fundamento de la electrodinámica se encuentra en el movimiento de las cargas eléctricas que apelan a un material conductor para trasladarse. Un campo eléctrico es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Es, básicamente, un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas. Todo esto ocurre en un intervalo variable de tiempo. El campo eléctrico se propaga a la velocidad de la luz y ejerce fuerza sobre cualquier objeto cargado eléctricamente. Ahora, el campo eléctrico generado por una carga puntual depende de si la carga puntual es positiva o es negativa. La dirección del campo eléctrico apunta hacia afuera cuando la carga puntual es positiva y apunta hacia adentro cuando la carga puntual es negativa, como puede observarse en el esquema. Hablemos entonces de los materiales conductores y aislantes. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Los metales como el cobre, el hierro, el oro, el aluminio y la plata son de los mejores conductores de electricidad. Estos materiales se caracterizan por no ofrecer resistencia al paso de corriente, permitir el flujo de electrones entre partículas. Son altamente maleables y tienen una alta resistencia al desgaste. Sabiendo que hay materiales que efectivamente conducen electricidad, hay materiales que no lo hacen, que más bien la aíslan. Pasamos a definir los aislantes eléctricos. Un aislante eléctrico es un material cuyas cargas eléctricas internas no pueden moverse, causando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un campo eléctrico, a diferencia de los materiales conductores y semiconductores que conducen fácilmente una corriente eléctrica. Estos materiales inhiben la energía eléctrica. Industrialmente hablando, se usan para recubrir el cableado y redirigir una carga. Algunos aislantes pueden ser la madera, el vidrio, la cerámica, el papel, el teflón, la goma y algunos polímeros orgánicos. Ahora bien, podemos hablar acerca de las líneas de campo. En física, las líneas de campo son una ayuda para visualizar un campo electrostático, magnético o de cualquier otro tipo. Esencialmente, ellos forman un mapa del campo. El potencial eléctrico. El potencial eléctrico o también trabajo eléctrico en un punto es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde el punto de referencia hasta el punto considerado, ignorando el componente irrotacional del campo eléctrico. Podemos decir que el trabajo a concretar por una fuerza externa para mover una carga desde un punto referente hasta otro es el potencial eléctrico. Ahora pasamos a definir el movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme.
Una partícula cargada que está en una región donde hay un campo eléctrico experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. Si la carga es positiva, experimenta una fuerza en el sentido del campo. Si la carga es negativa, experimenta una fuerza en el sentido contrario al campo. Si el campo es uniforme, la fuerza es constante y también lo será la aceleración, así como se puede apreciar en el esquema. El flujo eléctrico y la ley de Gauss. En electromagnetismo, el flujo eléctrico o flujo electrostático es una magnitud escalar que expresa una medida del campo eléctrico que atraviesa una determinada superficie, o, expresado de otra forma, es la medida del número de líneas de campo eléctrico que penetra una superficie. La ley de Gauss, en física, está relacionada con el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss. Establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el exterior de la misma superficie. En palabras más sencillas, el flujo eléctrico total fuera de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada dividida por la permitividad. El potencial de un conductor cargado. Cada punto sobre la superficie de un conductor cargado en equilibrio tiene el mismo potencial eléctrico. La superficie en cualquier conductor con carga en equilibrio electrostático es una superficie equipotencial, ya que el campo eléctrico es igual a cero en el interior del conductor. El potencial eléctrico en cualquier punto en el interior y en la superficie es equivalente a su valor, como puede ser apreciado en el esquema. Y para finalizar, paso a definir capacitancia y dieléctrico. ¿Qué es la capacitancia? La capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Comprende la disposición de energía almacenada que puede ser el resultado del trabajo ejecutado por un capacitor, que produce un campo eléctrico que a su vez actúa como contención de carga eléctrica. Un dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? En el electromagnetismo, un dieléctrico es un aislante eléctrico que puede ser polarizado por un campo eléctrico aplicado. Cuando un dieléctrico se coloca en un campo eléctrico, las cargas eléctricas no fluyen a través del material. Estas cargas se desplazan ligeramente hacia sus posiciones de equilibrio, causando la polarización dieléctrica. La polarización hace que las cargas positivas fluyan en dirección del campo y las negativas en la dirección opuesta. Esto produce un campo eléctrico interno que reduce el campo eléctrico global dentro del dieléctrico. Bueno, esto ha sido todo. Si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado mucho mi video. Muchas gracias por verlo y será hasta una próxima ocasión.